Qué importante es conocer al ser humano y qué importante es saber lo que es sano para que cada persona se sienta tranquila con ella misma y para que otra persona también pueda respetar el derecho a que alguien libere sus emociones. Sin embargo, en esto de las emociones tenemos que aclarar, y con esto quiero concluir esta pequeña parte sobre que cuando hay una pérdida, no solamente hay tristeza, sino también hay enojo, hay impotencia y muchas otras más emociones. Pero tenemos que decir como aquel dicho: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Porque si bien reprimir las emociones no es correcto, tampoco es correcto no tener control sobre ellas. No se pueden evitar, no se pueden suprimir, pero sí se pueden controlar. Y aquí en este caso de ni tan ni muy, tenemos que decir que en el caso de los hombres, tienen que hacer un esfuerzo para que las emociones no sean reprimidas. Pero en el caso de las mujeres, tienen que hacer un esfuerzo para controlarlas un poco. Porque de lo contrario vamos a encontrar casos donde las personas exageran demasiado y no hay nada que les calme el llanto y ya pasó un mes y 2 y 3, y esto yo creo que ya es hacerse la víctima, es querer llamar la atención, es querer decir que no pueden salir adelante solas, que les resuelvan el problema o cosas así, y yo creo que podemos sugerir que no exageren y que tengan control de las emociones. Para concluir también esta parte en la que vamos avanzando, tenemos que decir que no es conveniente recurrir al alcohol, seas hombre, seas mujer, seas adulto, seas joven, para desinhibirte. Lo mejor en todo caso es que recurras a un amigo, a una amiga en quien confíes y que sepas que te va a comprender. Ahora, si no quieres que alguien sepa de la infidelidad que te hicieron o de alguna pérdida importante que hayas tenido porque se trata de una enfermedad fuerte como el SIDA, o no quieres que se enteren que te estás divorciando, bueno, entonces puedes buscar a un terapeuta o incluso a un ministro religioso que te ayude a expresar tu pesar. En ocasiones la madre viuda no expresa sus emociones ante los hijos huérfanos porque teme con ello aumentar el dolor de los hijos. Piensa que el dolor de ella va a aumentar el dolor que ha ocasionado a los pequeñitos la pérdida del papá. Y esto dice, mejor no lo hago, mejor me reprimo, mejor no lloro. Y yo te diría que en general siempre es mejor que los hijos vean que sus padres también lloran, que tienen emociones, que tienen limitaciones, porque esto les permite comprender que sus papás también son humanos. Y cuando se comparte la pena en familia, los padres apoyan a los hijos apoyan a los padres y saben que todos están participando de un duelo. Ya hemos aprendido varias cosas. Cuando se acepta la pérdida, inicia la segunda etapa del duelo y afloran las emociones. Una pérdida no solo produce tristeza, también produce enojo y otras emociones. No es correcto reprimir las emociones, pero tampoco exagerarlas. La baja estima y una mala educación pueden ser impedimentos para expresar el dolor. Los hombres deben esforzarse en expresar su dolor y algunas mujeres no deberían exagerar. Las emociones no son contrarias a la fe. No es necesario recurrir al alcohol para hacer fluir la emoción. El apoyo de amigos o terapeutas puede ser de gran ayuda. No es correcto utilizar las emociones para mostrarse como víctima o para volverse el centro de atención de los demás. Hay una frase de Jean Monbourquet que dice lo siguiente: concédete el permiso para estar triste y desdichado, para llorar, para estar deprimido por un tiempo. Olvida las prohibiciones de llorar, de sentirte abatido. Busca a las personas sabias que pueden entender tu situación. Con el apoyo necesario, si expresas tus íntimos sentimientos, estarás empezando a superar tu tristeza.
Estamos terminando una sección más de este curso de tanatología que esperamos que te sirva a ti y que le sirva también a todas aquellas personas que tienen cerca a alguien que ha sufrido una pérdida. Y aunque todavía faltan algunas etapas por transcurrir, por conocer, yo quiero ir intercalando entre una y otra sección algo de esperanza. Y precisamente hoy vamos a escuchar un canto que se llama No todo está perdido, música y letra de José Antonio Estrada, del disco Vivencias, es tiempo de amar. Y en este tema, este joven nos invita a pensar que cuando hay una pérdida, en realidad se pierde algo de la vida, pero no se pierde toda la vida. Perdemos algo de quien se ha ido por la muerte o por el divorcio o por lo que sea, pero también podemos quedarnos con las cosas positivas que nos dejaron. Por eso este canto nos dice, trata de levantar el vuelo. Yo entiendo que por el dolor que estás sufriendo ahora, te cuesta trabajo desplegar las alas, pero ahí están las alas para que en cualquier momento las despliegues y vuelvas a volar otra vez. No tengas prisa, date tu tiempo, permite que tus emociones vayan fluyendo, pero también deja que la esperanza vaya entrando poco a poco a tu vida. No todas las pérdidas nos hacen sufrir para siempre. Más aún, la mayoría de las personas que han sufrido una pérdida se han levantado y han vuelto a la vida cotidiana, y muchas de ellas con más entusiasmo. Vamos a escuchar este canto dedicado especialmente para ti que estás pasando por momentos difíciles. Vamos, levanta el vuelo otra vez. Es hora de renacer y comenzar de nuevo. Porque estancarse en el ayer, porque volver atrás la mirada, porque cargar con lo que fue, si lo que fue ahora es nada. Date cuenta que todo fue un error. Fue por probar, fue por dolor, fue soledad y desamor. Pero aún hay esperanza. Volverá a brillar el sol otra vez. Por eso vive, siente, no todo está perdido. Por eso ríe, sigue, que el amor aún está vivo. Y no es más el dolor o el error, ¿por qué hacerte más daño? Por eso vive, siente, todo está perdido. Por eso ríe, sigue, que aún Dios está contigo. Lo peor ya pasó, aquí estás y aún puedes empezar otra vez. Vamos, levanta el vuelo otra vez. Es hora de renacer y comenzar de nuevo. Porque estancarse en el ayer, porque volver atrás la mirada, porque cargar con lo que fue, si lo que fue ahora es nada. Date cuenta
error. Fue por probar, fue por dolor, fue soledad y desamor. Pero aún hay esperanza, volverá a brillar el sol otra vez. Por eso vive, siente, no todo está perdido. Por eso ríe, sigue, que el amor aún está vivo. Y no es más el dolor o el error, ¿por qué hacerte más daño? Por eso vive, siente que no todo está perdido. Por eso ríe, sigue, que aún Dios está contigo. Lo peor ya pasó, aquí estás y aún puedes empezar otra vez. Este canto nos recuerda que en medio de la adversidad nosotros podemos tener una actitud distinta para que el dolor no se convierta en sufrimiento. Porque sufrimiento es cuando tu mente, tus ideas, hacen que el dolor se haga más grave de lo que realmente está sucediendo. Hay que poner también la atención y la mirada en todos los beneficios que te acompañan en este momento. Ya hemos visto que cuando se sufre una pérdida, primero se sufre el shock, después se pasa por una etapa de negación y después viene la afloración de emociones. ¿Cuál es el siguiente paso o la siguiente etapa? Vendrá una depresión, aislamiento y soledad. Por decirlo así, la persona se siente como un globo sin aire. Y para que te quede muy claro esto, voy a poner el ejemplo de una mujer, Esperanza. Esperanza se sentía terriblemente mal porque su relación con Adalberto había terminado abruptamente. El tiempo de noviazgo, los planes de matrimonio, la ilusión de formar un hogar y tener hijos quedaron destruidos en un momento cuando él piloteaba una avioneta y por falta de visibilidad se estrelló contra una montaña en una zona cercana a Toluca. La muerte del joven fue instantánea, pero también el dolor que esto le provocó a ella. Cuando recibió la noticia no lo podía creer. Deseaba que se tratara de un error de información. Sin embargo, cuando reconoció el cuerpo, pues ella no pudo negar el hecho y lloró amargamente. Se enojó con Dios, con el radar de la avioneta e incluso con el mismo Adalberto porque se había arriesgado a viajar en una situación de inseguridad. ¿Qué pasó con Esperanza, que además es mi hermana? Después de que afloraron todas sus emociones, se sintió como un globo al que se le escapa el aire y le falta fuerza. Así entró en la etapa de depresión. Esperanza sentía que Dios no existía o que la había abandonado o que no se interesaba por ella. Su sufrimiento se le hacía inmenso y, ¿sabes?, tenía razón porque cuando sufrimos sentimos que nuestro dolor es el más grande de todos, el más grande del mundo. Sin embargo, la depresión y la soledad no son algo que solo a ella le tocara experimentar. Estas son situaciones que a ti y a mí nos toca experimentar constantemente. Todos los que padecemos una pérdida importante pasamos por el dolor y por este momento por el que estaba pasando Esperanza. Esta experiencia forma parte de una aflicción saludable, así que toma en cuenta que esto, aunque es desagradable,
es totalmente normal. Pero aquí vendría una pregunta. ¿Por qué las personas que sufren una pérdida tienden a buscar la soledad y el aislamiento? La depresión no solo afecta a unas cuantas personas ni se limita a determinada edad o sexo. La experimenta todo el género humano cuando le es arrebatado el ser amado o lo que ha sido atesorado con cuidado. Por eso es comprensible la depresión en momentos de dolor, pero vuelvo a insistir. ¿Por qué se busca el aislamiento y la soledad? ¿No sería más lógico que quien sufre una pérdida busque compañía para soportar su dolor? Aunque la razón a ti y a mí nos dice que es mejor buscar la compañía de amigos y conocidos para mitigar el dolor, los sentimientos internos, esos que no siempre manejamos, nos hacen buscar el aislamiento. ¿Y sabes por qué? Vamos a regresar con el caso de Esperanza para que te pueda explicar por qué tú puedes sentir rencor en este momento. Mira, Esperanza tiene muy buenas relaciones con personajes importantes del mundo de la política, de la salud e incluso del mundo económico. La convivencia con su familia y con sus vecinos era inmejorable antes del accidente. Sin embargo, después de su pérdida, comienza a sentir un gran resentimiento contra todos los que la rodean. Y esto parece absurdo porque, si tú te das cuenta, ninguno de los que la rodean fue el causante del accidente en el que murió su novio Adalberto. ¿Por qué está actuando así Esperanza? La respuesta es sencilla. Esperanza descubrió que ninguno de los que la rodean, ninguno absolutamente, puede regresar el pasado y hacer que las cosas sean como antes. Ninguno puede devolverle a Adalberto. Ninguno puede devolverle el bien perdido. Ni los poderes político, social, económico y religioso pueden regresar lo perdido o desaparecer el sufrimiento que la está aquejando. Por eso, Esperanza se resiente con ellos con una idea en su mente, sin darse cuenta, pero ahí la tiene, y la idea es: me fallaron. Todas las personas que se aíslan cuando tienen una pérdida, ¿qué están diciendo? Están resentidas porque constatan que quienes les rodean tienen limitaciones y no pueden resolverles todo. La gente se aleja de Dios también porque Dios les quitó, no cuidó, no protegió lo que perdieron. La gente se aleja de los demás porque nadie puede ayudarles a recuperar lo perdido ni cambiar lo que sienten. Te voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Imagínate, ponle tú el nombre que quieras. ¿Te gusta el nombre de David? Bueno, pongamos el nombre de David. Acaba de pelearse con su novia lo cortó. Y aunque David es un adolescente que en su casa recibe todo el cariño de su familia, de sus papás, llega a la casa ese día y cuando la familia está comiendo le dicen vente a comer y él le dice no quiero. Les grita, se sube a su cuarto y azota la puerta. La pregunta sería, ¿qué le hizo su papá, su mamá, sus hermanos para que él se comporte de esta manera con ellos? Ni siquiera él sabe por qué está actuando así, pero lo que está pasando es que en su mente está él diciéndose, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni la gente que más me quiere, ni la gente que tiene más dinero, puede hacer que mi novia me vuelva a querer y me vuelva a aceptar como novio. Bueno, imagínate, este es un ejemplo sencillo. Pero imagínate cuando una persona tiene un familiar enfermo, en el hospital, desahuciado. Imagínate cuando una persona ha perdido su trabajo. Imagínate cuando a una persona le acaban de robar su casa. Imagínate cuando a una persona le acaban de chocar el coche que dejó estacionado. Imagínate cuando una persona acaba de recibir la noticia de que tiene cáncer o una enfermedad incurable. Este tipo de personas quisieran gritarle a toda la gente que está a su alrededor, ayúdenme y cambien la situación. Y es cierto, algún médico, algún abogado, algún consejero nos podrá dar luz en medio de esa situación, pero no resolver el problema. El cáncer no desaparece de la noche a la mañana. Una casa, aunque esté asegurada, no se vuelve a reconstruir en un segundo. Una relación que ha terminado no se puede dejar a un lado para comenzar otra inmediatamente.
Y cuando alguien ha muerto, aunque sea una mascota, y compras un perrito exactamente igual, ese perrito no puede llegar a ocupar el lugar que la anterior ocupaba en tu corazón. ¿Qué provoca entonces esto en la persona? Un resentimiento, perdón por la palabra, que hace que la gente sin darse cuenta diga, y perdón por la palabra, váyanse todos a la mierda. Nadie me está ayudando. Nadie me está ayudando a sacar adelante mi dolor, mi sufrimiento. Nadie me está ayudando a cambiar la situación. Por lo tanto, ¿qué hago? Mi manera de recriminarles, mi manera de decirles que me siento defraudado de todos ustedes, es alejarme y llenarme de rencor. Esa es la razón por la que el esposo de una mujer que acaba de perder a su madre, y este esposo se ha comportado siempre de la mejor manera, siente que la esposa lo empieza a rechazar, que la esposa le tiene rencor, y él dice, ¿qué es lo que pasa? Esta es la razón por la cual un amigo que ha acompañado siempre a otro amigo, y de repente este amigo, querido por el otro, sufre una mala noticia como la noticia de que ha sido infiel su esposa. Bueno, el amigo empieza a sentir rencor contra el amigo, y el amigo que está sufriendo esta situación de rechazo se pregunta, ¿por qué me está tratando así si yo no le he hecho nada malo? Esto es muy importante. Siempre que una persona sufre una pérdida, va a tratar de sacar su rencor, fíjate, ¿contra quién? Contra sus seres más queridos, contra las personas más cercanas. Así que si eres el familiar, el amigo de alguien que ha sufrido una pérdida, no te enojes porque te traten así. Trata de entender por qué están actuando de esta manera y ten un poco de paciencia, porque tarde o temprano, si ellos lo manejan bien, este resentimiento desaparecerá. Y si el resentimiento no desaparece, será necesaria la ayuda de una persona profesional, un tanatólogo, que les ayude a encauzar esta decepción que sienten por no haber recibido la ayuda que ellos supuestamente esperaban recibir. Continuaremos con este tema más adelante. Qué importante, querido amigo, amiga, que nos escuchas, el entender por qué el hombre, la mujer, el joven, el niño, el anciano, actuamos de una o de otra manera cuando tenemos una pérdida importante en nuestra vida. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que absolutamente todos sufrimos por una pérdida. No hay absolutamente nadie, por mucha fe que tenga, por muchos conocimientos intelectuales, por mucha fuerza interior, que no sufra una pérdida. Ni siquiera aquellos que se dicen budistas, que han aprendido a desprenderse totalmente de todo, pueden desprenderse del dolor de un sufrimiento. Esto sí, el dolor puede ser mayor o menor, en esto estoy totalmente de acuerdo, a si nosotros tenemos una relación sana con alguien o si tenemos una relación de dependencia. Cuando una persona es dependiente de otra, el sufrimiento va a ser mayor porque no se está sufriendo únicamente porque se está perdiendo la relación con aquella persona, sino porque ya no tenemos de quién estar tomados, de quién estar asidos, con quién estar fortalecidos para enfrentar la vida. Por eso es muy importante que cuando estamos hablando de tanatología también podamos hablar de algunos elementos como la autoestima. Tú, David, ¿qué piensas de una persona, por ejemplo, que era dependiente de la pareja, dependiente de la mamá, dependiente de los hijos, y de repente la muerte le arrebata a estos seres queridos? ¿Cómo crees que le pueda afectar? Le va a afectar muchísimo porque va a sentir que algo le hace falta, que una parte muy importante le hace falta, porque no estaba acostumbrado a hacer las cosas
por sí mismo, no estaba acostumbrado a decidir, a sentir, a hacer quizás a muchas cosas por sí mismo. Así que aquí tienes ya una enseñanza importante: no te hagas dependiente de nadie. Es importante que tengas relaciones con los demás, pero las relaciones son sanas y son independientes, de tal manera que tú no te pongas en tu mente que necesitas de alguien para vivir. Y te voy a poner este ejemplo que constantemente pongo. Los que se dedican a hacer canciones románticas están en su derecho, pero por ejemplo, cuando estas personas ponen en su letra: sin ti no voy a poder vivir, sin ti me voy a morir, sin ti la vida no tiene sentido, sin ti no soy nada. Bueno, una persona que lamentablemente va alimentándose de estas ideas, en el momento en que muere aquel ser querido o simplemente se rompe la relación, ¿cómo se programó? Se programó para no poder salir adelante. Se programó para decir: soy un inútil. Se programó para decir: la vida sin aquella persona ya no tiene sentido y por lo tanto no puedo ser feliz. Yo creo que en este sentido, cualquier persona que tiene una pérdida pero tiene una sana estima, es una persona independiente, le va a costar trabajo, como a todos los demás, salir adelante en su pérdida, vivir el duelo, pero no le va a costar más trabajo como sucede con aquellas personas que son totalmente dependientes. No es el mismo dolor para una viuda que es independiente que para una viuda que es dependiente. No es el mismo dolor de la muerte de una mamá para un hijo que es dependiente de ella o un hijo que se hizo totalmente independiente. Así que yo te diría en este momento que si tú tienes alguna dependencia hacia cualquier persona, trates de buscar un curso de autoestima, un curso que te ayude a ser totalmente libre para que no estés sufriendo de más cuando lleguen los momentos de las pérdidas. En las últimas reflexiones que habíamos tenido, decíamos que una persona podía tener una etapa muy particular de la cual estábamos hablando, Sergio. Claro, estábamos recordando que cuando una persona tiene una pérdida, muchas veces entra en una etapa de rencor y de aislamiento. Así es, Sergio, estábamos mencionando que parte normal de una pérdida es entrar en una etapa de soledad y aislamiento, y estábamos poniendo el ejemplo de una de mis hermanas, Esperanza, que lamentablemente estaba a punto de casarse con un piloto aviador, y cuando este hombre estaba realizando un viaje cercano a la ciudad de Puebla, lamentablemente había mucha neblina, y su avioneta se estrelló y cayó muerto juntamente con todos los que le acompañaban. Evidentemente, mi hermana se llenó de rencor, de coraje, no contra la avioneta únicamente, no contra la neblina, no contra los radares, no contra los que le mandaron a hacer ese vuelo, sino también con la familia. Y llegó a tener momentos en que no quería estar comiendo con nosotros. Llegó a tener momentos en que no quería recibir a nadie de sus amigos, de sus amigas, incluso no quería recibir el pésame de nadie. Y bueno, todo mundo en aquel momento nos preguntábamos qué estaba pasando. Y esto me ha sucedido también con otras personas, por eso decidí estudiar la tanatología y ahora encuentro que hay una respuesta muy clara, muy lógica. Nosotros, cuando tenemos una relación con alguien, pensamos que esa relación, quizás sin darnos mucha cuenta, pero así lo pensamos, nos va a sacar adelante nuestros problemas. Confiamos en que las personas que son nuestros amigos, que son nuestros seres más cercanos, nos van a ayudar a que la vida sea más fácil. Y de hecho así es en realidad. Gracias a estos seres queridos, gracias a los familiares, tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de esperanza, pero cuando hay una pérdida, ahí cambian totalmente las cosas. ¿Por qué? Porque nos sentimos nosotros traicionados. Ni mi papá ni mi mamá pudieron quitar la circunstancia de la muerte del novio de mi hermana. Ni siquiera los seres más queridos pudieron hacer que ella dejara de sentir el dolor tan grande que estaba llenando su corazón
Y ni siquiera algún militar que nosotros conocíamos que era muy poderoso podía hacer que las cosas cambiaran. ¿Qué es lo que hace entonces una persona cuando siente que está totalmente desvalida ante su pérdida? Nadie ni nada puede hacer algo para evitarla, pues entonces, sin darse cuenta, se llena de rencor contra los seres queridos. Si tú has tenido una pérdida y te has llenado de rencor contra tus seres queridos, piensa que ninguno de ellos es responsable de la pérdida y que tampoco ninguno de ellos tenía el poder como Dios para poder cambiar las circunstancias. Y en el caso del mismo Dios, piensa que si Dios no escuchó tu oración, si Dios no cambió las circunstancias, es porque Él tiene una visión más panorámica de qué es lo que está pasando, de qué manera puede ayudarte más en tu vida, y a lo mejor la muerte, la pérdida que tú ves como una tragedia, resulta que esto es una bendición para ti, o es una bendición también para aquella persona que se ha alejado de ti por la muerte o por alguna situación en particular. Pero afortunadamente a Esperanza, después del rencor, le vino una etapa en la que, gracias a un vuelo, pudo entender que no todo era rencor, sino había que tener una esperanza. No todo tenía que ser una depresión, sino tenía que tener algo como su nombre, una esperanza de vida. Y te voy a pedir, por favor, David, que leas esta página de mi libro donde explico qué experiencia tuvo Esperanza. Esperanza vivió su dolor en el aislamiento. Ella rechazó toda invitación a salir, a distraerse y a divertirse. La depresión le hizo pensar que el mundo era oscuro y gris y que no volvería a sentir la luz del sol. Sin embargo, cierto día tuvo que tomar un vuelo por motivos laborales. Parecía que el avión no realizaría el vuelo porque la mañana estaba llena de grises nubarrones. Esperanza sintió que así también estaba su vida. Afortunadamente, la nave despegó y comenzó a elevarse. En poco tiempo ya se encontraba volando en medio de las nubes y con fuertes turbulencias que movían fuertemente el avión. Esperanza sintió que así también estaba su vida. La falta de claridad en su futuro y la inestabilidad por la pérdida parecían no tener remedio. Momentos después, el avión siguió tomando altura hasta que rebasó el nivel de las nubes. En ese momento, los rayos solares invadieron el interior de la cabina y Esperanza pudo contemplar un hermoso cielo azul. No lo podía creer. Aunque la gente que estaba en tierra veía todo nublado, el sol tenía un brillo espectacular y el cielo lucía espléndido. Gracias a aquella experiencia, ella comprendió las palabras de quienes le habían dicho: «Ten paciencia y pronto saldrás de la depresión, no todo es oscuridad en la vida». Después de aquel viaje, Esperanza hizo honor a su nombre, volvió a creer en el futuro y en que podría volverse a enamorar. Daría tiempo al tiempo, pero sabía que las nubes de la tristeza y la depresión pronto dejarían pasar la luz. Esto es muy importante, David, porque seguramente muchos que están tomando este curso están sufriendo una depresión por la muerte de un ser querido, alguna infidelidad, algún hijo que se fue de casa. Y lo importante es que, aunque ellos se sientan rodeados de nubes negras, no significa que el sol no exista. El sol pronto estará nuevamente brillando en su vida. Shock primero, después momentos de negación, después momentos en que afloran las emociones, y después de esos momentos en que afloran todas las emociones, nos quedamos particularmente en una que se llama enojo y resentimiento, que es la que hemos estado tocando hasta el día de ahora. Es normal que estés enojado con algunas personas, pero no es lo más correcto, porque con tu enojo no vas a permitir que el muerto reviva, no vas a hacer que la infidelidad que tuviste que vivir lamentablemente sea algo que nunca existió, o bien que aquella enfermedad que tienes ahora sea también inexistente.
Deja que fluya el enojo, pero entiende poco a poquito que no tiene absolutamente ningún sentido enojarse con aquellas personas que no pueden cambiar la situación. Toma en cuenta también que esta depresión que va acompañando al enojo es totalmente normal. Es como si de repente hubieras estado todo el tiempo como un balón perfectamente bien inflado y de repente tuvieras una fuga que hiciera que el aire que tienes en tu interior se fuera escapando poco a poco. Bueno, piensa en una persona que está enferma de los pulmones o que no puede respirar bien. ¿Cómo camina? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se siente? La falta de aire hace que se sienta muy mal, que se sienta débil, que incluso encorve un poco el cuerpo. Esto mismo sucede también con una persona que tiene una depresión. De hecho, el nombre pues es parecido a hablar de un balón, de una llanta que tiene poca presión. No puede realizar su trabajo en forma correcta. Sin embargo, poco a poquito, y esta es la gran esperanza, esta depresión tendrá que ir dando paso a una esperanza. Aquí yo quiero hacer un paréntesis también en la palabra depresión. Existen dos tipos de depresiones. Una que tiene su origen psicológico y otra que tiene su origen psiquiátrico. ¿A qué me refiero cuando digo psicológico y a qué me refiero cuando digo psiquiátrico? Un psicólogo es una persona especialista que ayuda a poner en orden, a poner en claridad tus pensamientos, a que analizando cómo piensas puedan resolverse las formas en las que actúas. En cambio, un psiquiatra va mucho más allá. Un psiquiatra se pone a revisar cómo está funcionando tu cerebro. Fíjate bien, no tus ideas, sino tu cerebro como tal. El psiquiatra va a revisar si tu cerebro está teniendo el alimento suficiente, por ejemplo, si está llegando bien la presión sanguínea, si tiene los elementos que necesita el cerebro para trabajar, como por ejemplo el litio, y en dado caso de que el cerebro necesite de algún medicamento para que fluya mejor la presión arterial, para que fluya algún elemento que no tiene, para que tenga algún mineral que le haga falta, bueno, pues entonces a través de medicamentos podrá curar a una persona. Fíjate la gran diferencia. Psicólogo, terapias. Psiquiatra, medicamentos. Psicólogo, reflexión. Psicólogo, ordenamiento de ideas. Psiquiatra, simplemente darle al cerebro lo que hace falta. La gran diferencia aquí puede ser incluso de días o de años. Si tú llevas a un psicólogo a una persona que tiene una carencia psiquiátrica, va a estar con el psicólogo 5, 10, 20, 50 años y nunca va a tener una solución. En cambio, si llevas a esta persona que tiene una problemática que tiene que resolverse con medicamento con el psiquiatra le puede resolver la situación en 1, 2 o en 3 días. Y la persona está perfectamente bien a través de un medicamento que está tomándose en una forma controlada. Así de sencillo. Así que, entendiendo ya lo que es el trabajo de un psicólogo y de un psiquiatra, yo te diría ahora que hay depresiones que puede resolver un psiquiatra y depresiones que puede resolver un psicólogo. Vamos a poner algún ejemplo. Toda persona que tiene una pérdida puede pasar por una depresión como las que estamos mencionando en esta ocasión. Normalmente las depresiones pasan con el tiempo, como le pasó a Esperanza. Ella poquito a poquito fue saliendo de su problema. Generalmente una persona que cae en una depresión de este tipo no necesita de otro tipo de ayuda, sino simplemente del tiempo. Si alguien que sufrió una pérdida se queda deprimida o deprimido mucho tiempo, entonces sí necesitaría la ayuda de un psicólogo. Pero no todas las depresiones son provocadas por una pérdida. Hay personas que caen en depresión, especialmente a edades mayores, porque les falta algún medicamento que necesitan tomar en muchas ocasiones de por vida. Así que en estos casos, cuando sea una depresión de tipo psiquiátrica,
hay que acudir con el psiquiatra, porque ninguna oración, ninguna peregrinación, ninguna cuestión de una limpia va a poder solucionar este tipo de problemas. Nada de que échele ganas, nada de que usted se va a sentir muy bien, nada de que lo lleve a un curso de autoestima, nada de que usted es muy creyente. Una persona con depresión psiquiátrica simple y sencillamente no va a poder salir de ese problema. Así que yo te recomiendo que si tú estás en una depresión o conoces a alguien que está en una depresión, vea las dos depresiones que se pueden tener. Existe una tercera que solamente quisiera que tú tomaras en cuenta y que no tiene nada que ver con pérdidas ni con cuestiones medicamentosas, sino tiene que ver también con, lamentablemente, el que los papás les entreguen absolutamente a sus hijos todo totalmente peladito y en la boca. ¿Qué sucede con un hijo que recibe absolutamente todo sin que le cueste nada, sin que tenga que hacer el mínimo esfuerzo? Simple y sencillamente que el día que los papás no puedan darle lo que él está acostumbrado a recibir, se va a deprimir. El día que no tenga lo que él quiere, como caprichosamente lo ha hecho durante mucho tiempo, se va a sentir deprimido. Este tipo de depresión es la más fácil de curar. ¿Por qué? Porque simplemente basta que le digas al joven, mira, a ver cómo le haces, pero tú te pones a trabajar para conseguir lo que estás pidiendo, a ver cómo le haces, pero te pones a trabajar, a esforzarte, y este tipo de depresión fácilmente se hace a un lado. Así que solamente es cuestión de analizar la causa de nuestra depresión para encontrar una solución. Y cuando una persona no puede respirar bien, está reflejando que lamentablemente le está afectando tan fuertemente la pérdida que no solamente puede ser la parte de respiración, sino absolutamente todo el cuerpo el que empiece a tener manifestaciones de que las cosas no están funcionando correctamente. Y este fue uno de los casos como el que te sucedió a ti, ¿no, David? Efectivamente, eso fue lo que me pasó. Aparte de las primeras etapas que se fueron manifestando, empecé a tener problemas físicos y justamente lo que usted comenta, padre, hubo problemas serios con la manera de respirar y eso se tradujo en otros problemas para la presión arterial, para los riñones, para el aparato digestivo, etcétera. Fue realmente toda una cadenita a causa de solo un elemento. Y bueno, ahora ya que ha pasado un tiempo de esta pérdida, David, ves las cosas de otra manera. Así es, padre, no necesité de otra cosa más que tiempo. Ni medicamentos, ni un internarte en un hospital, ni cosas así. Nada de eso absolutamente, solo tiempo, esperar que fueran pasando las etapas poco a poco, que gracias al curso uno sabe que no va a ser así todo el camino. Cuando sufrimos una pérdida, la vida continúa y el sol sigue brillando, pero hay algo que parece interponerse entre nosotros y los seres cercanos, entre nosotros y el sol. Los días oscuros no son eternos, las nubes no son estáticas y se mueven constantemente. La persona deprimida siente que su sufrimiento es eterno y que será inútil cualquier intento propio de los demás para superarlo, pero no obstante, en los momentos de depresión debemos creer que tarde o temprano llegará el día en que las experiencias amargas hayan pasado. En estos momentos en que tú tienes algún familiar que está deprimido, que está triste, que está enojado, ¿qué puedes hacer? La solidaridad de familiares y amigos es muy importante. La mejor y más saludable manera de ayudar a quien atraviesa por estas etapas es asegurarle, fíjate bien, que todo va a pasar. Seguramente al principio no te va a creer la persona, pero cuando descubra tu preocupación por su bienestar, se recuperará paulatinamente y recuperará paulatinamente la confianza, como lo ha dicho David, en la vida, en el futuro, e incluso volverá a confiar en Dios. Esto le ayudará mucho para su pronta recuperación.
Te quiero decir también que la etapa de depresión tiene distinta duración en cada persona. Situaciones o hechos importantes pueden ocasionar que algunos pasen rápidamente a la siguiente etapa de duelo, pero hay quienes alargan la depresión incluso por meses. En estos casos, como hemos dicho, pueden recibir ayuda por medio del interés constante y sincero de quienes se preocupan por su recuperación, pero también, cuando sea necesario, hay que acudir con un terapeuta. Cuando se aprende a actuar con valor y esperanza en las pérdidas pequeñas, será más fácilmente hacerlo también en las pérdidas grandes. Una persona que tuvo una pérdida pequeña y aprendió a confiar que saldría de ella, cuando tenga una pérdida más grande, repetirá el mismo esquema. Confianza. Por eso es que personas que han tenido la muerte de un ser querido y más adelante de otro, y han pasado por estas etapas, saben que aunque les cueste trabajo recuperarse, lo van a hacer y van a continuar viviendo una vida cada vez incluso mucho mejor. Y voy a poner algunos ejemplos. Te pido, David, si haces favor de leer estos ejemplos que están en la página número 181 de mi libro El Camino del Amor. Verónica tuvo que tomar las riendas en la fábrica que su esposo había creado. Aunque su muerte le ocasionó dolor, las responsabilidades y el trabajo le ayudaron a salir pronto de la depresión. Un ejemplo más es, en medio de una pérdida, Efrén recibió un ascenso en su trabajo. La alegría y la nueva responsabilidad le ayudaron a superar la depresión y el aislamiento. El tercer ejemplo es de Berta. Ella estaba deprimida por su viudez, pero al ver que sus hijos pequeños también sufrían la pérdida paterna y necesitaban más apoyo, ella decidió superar la depresión y abrirse paso para ayudarlos. En estos tres ejemplos que acaba de poner David podemos ver cómo hay circunstancias que pueden ayudar a aminorar el periodo de depresión. El que alguien de repente reciba una buena noticia, un nuevo trabajo, o que tenga que enfrentar algún reto urgente, pues hará que no pueda quedarse sumido en su depresión todo el tiempo. Piensa en una madre de familia que de repente se queda viuda, pero se queda sin dinero. ¿Cómo le va a hacer para alimentarse y para alimentar a los hijos? ¿Cómo le va a hacer para resolver los problemas del pago de la luz y muchas otras cosas más? ¿Tú crees que esta mujer tendrá una depresión largo tiempo? Evidentemente no. Tendrá un sufrimiento, pero la acción a la que está obligada le ayudará a salir más pronto de esta depresión. Hemos insistido ya en muchas ocasiones y vuelvo a insistir que la actividad puede ayudar a que una persona salga mucho más pronto de la depresión. Pero ahora voy a pasar a una etapa muy interesante, que es cómo puede afectar una pérdida a el cuerpo de una persona. Y para esto te voy a decir que todos los seres humanos tenemos, por decirlo así, dos compuestos. Estamos compuestos de dos elementos, no somos solamente cuerpo, ni somos tampoco solamente, como le quieras llamar, alma, espíritu o mente o psicología. Somos absolutamente las dos cosas al mismo tiempo. Y que si afectan tu mente a tu cuerpo, mira, te voy a poner simplemente un ejemplo. Una persona está, digamos, atraída por un chico o por una chica que le gusta. Y de repente, en cierta ocasión, ella está sentada en el salón de clases y ve que esta pareja que tanto le ha llamado la atención se va acercando a ella lentamente, y cerca de ella le sonríe y le toma la mano. ¿Qué crees que le pasa a esta muchacha con esta persona que tiene frente a ella? Empieza a ruborizarse. Fíjate, ella tiene un pensamiento que le hace sentirse o bien apenada o bien hasta cierto punto excitada en el sentido de emocionada, y entonces esta situación que está pasando por su mente repercute también en el cuerpo. Su mente empieza a hacer que sus mejillas se ruboricen, que incluso empieza a tener como taquicardia, el corazón empieza a palpitarle como de otra manera, las manos pueden empezarle a sudar, y esto está significando que la mente está influyendo en el cuerpo.
Te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que un día tú estás, no sé, bajando por una escalera obscura, acabas de visitar un convento y de repente ha oscurecido y tú fuiste de los últimos que se quedaron en la visita. Ya no hay luz en aquellas escaleras del siglo XVI, todos tus compañeros están ya en la puerta del frente y tú vas bajando esas escaleras y escuchas de repente ruidos extraños y al pasar por la última etapa de la escalera un compañero que estaba escondido ahí sale y te grita y tú inmediatamente al grito empiezas a ponerte pálido, incluso puedes volver a tener taquicardia. Fíjate, ¿qué pasó en tu mente? Tu mente en esa situación en que ibas bajando las escaleras quizás empezó a pensar en que había espantos, en que a lo mejor estaba solo, en que a lo mejor te podía aparecer una ánima, quién sabe cuántas cosas, y bastó que alguien te dijera "bu" y entonces se desencadenó en tu cuerpo algo que no solamente te hizo gritar, hizo que te pusieras pálido, hizo que tu lengua te supiera a lo mejor salado, hizo que empezaras también a sentir incluso como náuseas o que las piernas se tuvieran como doblado. Fíjate nada más, esa persona no te tocó, esa persona no te dio un golpe en el estómago, esa persona no te ahorcó, esa persona no te golpeó absolutamente con nada, ni te echó alguna esencia, absolutamente nada. Y sin embargo, ¿tú por qué te sientes mal? ¿Por qué sientes que tus piernas no están respondiendo? ¿Por qué las náuseas? ¿Por qué el sudor en las manos? Porque lo que está pasando en nuestra mente actúa totalmente en el cuerpo. Y te voy a poner un ejemplo más todavía. Un pequeñito acaba de comer y bastante bien. Y después de comer se sienta a ver la televisión y a la media hora, él está totalmente lleno, empiezan a pasar programas con comerciales donde empiezan a anunciar un pastelito que está totalmente cubierto de chocolate, con relleno de mermelada y crema y que tiene el nombre como de un patito. Y al ver las imágenes, este niño empieza a salivar. Al ver las imágenes, este niño empieza a sentir un antojo y inmediatamente siente la necesidad de tener que comerse aquel pastelito que le están anunciando. Si este niño no hubiera visto aquel comercial, seguramente no se le habría antojado aquel alimento. ¿Qué pasó en su vida? Que la mente y el cuerpo empiezan a estar en relación. ¿Qué va a pasar contigo que estás sufriendo una pérdida? Va a pasar lo mismo. Tu pena, tu sufrimiento, se va a empezar a convertir ¿en qué? En calambres. Tu sufrimiento se va a empezar a convertir en falta de respiración, en taquicardia, en diarrea, en estreñimiento, en insomnio, en dolores de cuello, en mareos, en inestabilidad, en pesadillas, en urticarias e incluso puede llegar a convertirse en una forma más fuerte en estas enfermedades especialmente estomacales o en enfermedades que tienen que ver con las partes de las muelas. Porque normalmente los seres humanos tendemos a enviar nuestros problemas a dos áreas, hay muchas más, pero la mayoría a dos áreas del cuerpo. Los problemas o los mandamos al estómago o los problemas, nuestras emociones las mandamos también a la parte de la cara, a la parte de la quijada y esto hace que estemos tensos. Fíjate la palabra tenso. Yo te voy a pedir que imagines que tienes en tu mano una liga y que la liga está flácida. Muy bien, la liga está flácida, no tiene absolutamente ninguna cuestión que la esté extendiendo, que tenga que tener una fuerza contraria a su cuerpo normal. Ahora, imagínate que yo te pido que esa liga la tenses. ¿Qué necesitas para tensarla? Necesitas jalarla. Imagínate que llega un circo a tu zona y van a empezar a levantar la carpa y el director de obras les dice: tensen las cuerdas, tensen
las lonas. ¿Qué significa? Tienen que estirar. Ahora, si yo te digo, tensa tu cara, ¿qué va a pasar en tu cara? Como si la tuvieras de repente toda estirada, como si la tuvieras almidonada, como si la tuvieras dura. Y en muchas ocasiones esto hace que tú aprietes sin darte cuenta las quijadas, las muelas fuertemente. Muchas personas están tan tensas en la noche que al día siguiente se levantan literalmente con dolores de muelas muy fuertes. Y al apretar las quijadas empiezas también a apretar lo que serían estos músculos que están cerca de las sienes, y eso duele también. Y al apretar también, sin darte cuenta, vas a tener una tensión en el cuello que te va a hacer sentir muy mal, como si estuvieras almidonado en el cuello, y en el estómago, las dos cosas que te comentaba. O bien una presión demasiado fuerte que te hace estar estreñido o estreñida, o bien un relajamiento tal que necesitas tú, como decir, necesito relajar, sacar todo lo que está dentro, y todos esos problemas salen convertidos, lamentablemente, en diarrea. El periodo de somatización, y así le vamos a llamar oficialmente a cómo influye nuestra mente en nuestro cuerpo, o cómo convierte los problemas que tenemos en la mente en problemas corporales, puede llevar incluso a la falta de interés sexual, a disfunción eréctil y otras cosas más. Así que si tú estás en una situación de pérdida o duelo y tienes estos elementos, no te preocupes, toma en cuenta que son pasajeros, y una vez que hayas resuelto el duelo, vas a volver a tener una salud completa. Pero lo que es importante es que te des cuenta de lo que está pasando para que no te vayas a preocupar de más. Mira, el trastorno de somatización es un diagnóstico psiquiátrico que se aplica a quienes se quejan constantemente de síntomas físicos que no tienen un origen físico identificable. En estos casos, la persona expresa como signos físicos sus conflictos psicológicos. Es decir, me siento mal psicológicamente, entonces me tengo que sentir mal corporalmente. Me siento muy apretado en mis miedos, bueno, voy a sentir entonces en mi cuerpo también algunos elementos. Generalmente los pacientes que caen en esta somatización recurren a muchos médicos con el deseo de encontrar el tratamiento que ellos piensan necesitar, pero como su problema, fíjate bien, no es físico, no tienen un problema físico, pues el médico los revisa y van con otro y les dicen, señor, usted no tiene nada. El médico no encuentra un remedio verdadero y permanente hasta que descubren la causa mental que ocasiona su malestar. Esta causa puede provenir de pérdidas o de cambios que a simple vista parecerían intrascendentes. En la siguiente parte de este curso yo te voy a hablar de Daniela. Hoy solamente te hago un esbozo para que comprendas de qué vamos a platicar. Mira, una muchacha vivía en una población pequeña. Esto significaba que su esposo tenía tiempo para ir a comer con ella, que tenía cerca a todos sus familiares, que al tener esta cercanía con toda la familia, la cercanía con el esposo, pues no tenía que preocuparse en otro tipo de relaciones, ni siquiera estaba interesada en tener hijos porque sus sobrinos le llenaban pues con momentos de alegría los pocos momentos en que ella podía estar sola. El tiempo le rendía muchísimo y bueno, todo parecía miel sobre hojuelas. Sin embargo, un día a su esposo le llega una invitación para que venga a la Ciudad de México, y aquí le ofrecen no solamente un mejor puesto, un mejor sueldo, casa, automóvil del año, y por supuesto, esto va acompañado de gran fama, de cierto poderío y de la posibilidad de que llegue a convertirse en jefe de la empresa. Cuando él platica esto con la familia de ella, con la de él, todos están de acuerdo en que tomen el riesgo y que vivan esta experiencia. Vienen a la Ciudad de México,
Se llenan de entusiasmo los dos porque, bueno, los primeros días hay que conseguir la casa y la casa es maravillosa, incluso tiene alberca, casa gigantesca. Luego hay que ir a buscar el automóvil, luego hay que ir a buscar los muebles, luego hay que ir a recorrer la nueva oficina de él y parece que todo es maravilloso. Sin embargo, para esta mujer las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque su esposo ya no puede llegar a comer como lo hacía todos los días. Las distancias en la ciudad son muy grandes. A veces llega más tarde de lo que llegaba en Querétaro. Él llegaba a 6, 7 de la tarde y ahora tiene que llegar 9, 10 de la noche. Y en muchas ocasiones llega tan cansado que ya ni siquiera puede platicar con ella. Ella tiene que comer sola y empieza a sentir muchos momentos libres, muchos momentos de soledad. Él empieza a ser invitado a reuniones de trabajo y como esta mujer no está acostumbrada a socializar, prefiere dejarlo ir solo y ella se queda más tiempo en casa. Él empieza a viajar incluso fuera de la ciudad, fuera del país, y ella empieza a tener también más noches de soledad y como no está acostumbrada a convivir con nadie, como toda su familia se ha quedado en Querétaro, evidentemente ella empieza a sentir en primer lugar resentimiento, coraje contra el marido como si él fuera el causante de esto. Pero lo más interesante es que ella evidentemente no se anima a decirle al marido que regresen a Querétaro porque a nadie se le ocurriría decirle esto a un hombre que le está yendo exitosamente, más aún cuando lo comenta con su familia, la familia le dice que eso sería demasiado egoísta. Y lo curioso es que poco a poquito ella empieza a tener síntomas que cuando la llevan al médico no tienen absolutamente ninguna, ninguna razón de ser. Ella empieza a tener dolores de cuerpo, empieza a tener mala digestión, empieza a tener insomnio, empieza a tener determinada temblorina y la llevan a un estudio y a otro y no sale nada hasta que en uno de los estudios últimos a ella se le ocurre decir ante el médico que está muy molesta por lo que está pasando con su marido. Aquel psicólogo, porque era médico y psicólogo, descubre que esta mujer tiene algo que le está afectando en una forma terrible y se da cuenta que esto es una pérdida. Y alguien diría, bueno, ¿en qué sentido es una pérdida? ¿No sería más bien una ganancia? Tenían una casa pequeña y ahora tienen una mansión. Tenían un coche pequeño, ahora tienen un gran auto. Él ganaba poquito, ahora gana más y le puede dar más dinero. Sí, pero esto no significa que no sea una pérdida. Ella perdió su modo de vivir, ella perdió a su familia, ella perdió tiempo de convivencia con el esposo, ella perdió el tiempo de la comida, ella perdió muchas cosas que podía haber solucionado de otra manera. Si esta mujer tuviera una sana autoestima y quisiera luchar, ¿qué hubiera hecho? En el tiempo que el esposo está trabajando, ella se iría a estudiar algún curso, se metería a la universidad, se metería a algún club, conocería amigas con las cuales salir de compras o ir a una determinada agencia para poder ofrecer su servicio como voluntaria. Ella podía utilizar su tiempo para pintar, para hacer alguna labor que nunca ha hecho. Sin embargo, su poca capacidad para entender la vida desde este punto de vista la hace encerrarse en sí misma y claro está, todos los problemas, tristezas, corajes que tiene en su mente son los que empiezan a hacerle sentir estos síntomas que no la están dejando vivir. Pues bien, gracias a este médico que también era psicólogo, ella empieza a platicar su problema, saca todo el coraje que siente por haber perdido la vida tranquila en Querétaro, entiende que no la puede volver a recuperar, que tiene que hacer algo por vivir su nueva situación, platica con el esposo, platica de cómo hacerle para aprovechar su tiempo libre, cómo tener amigas, cómo poder enfrentar la nueva realidad, y entonces, curiosamente, los dolores empiezan a desaparecer. Así que yo te diría,
para concluir la sesión de este momento, que si tú estás pasando por una pérdida y tienes estos síntomas en tu cuerpo, no busques un médico, no busques una pastilla, no pienses que te estás muriendo, no pienses que tienes una enfermedad desconocida o que alguien te está haciendo brujería, porque es muy común incluso que las personas lleguen a pensar, lo que pasa es que mi difunto, mi difunta está queriéndome llevar con él o con ella, o me está chupando, o se me está subiendo por las noches y me está haciendo que yo me sienta muy mal y por eso tengo tanta angustia y tanto miedo, y ahora que tengo la temblorina y la taquicardia. No, nada de esto. Tú piensa, es normal que tu cuerpo se esté afectando por lo que está pasando en tu mente. Pero de esto vamos a continuar platicando en el siguiente momento. Yo quisiera terminar este segmento con un mensaje de esperanza. Si estás sintiéndote en un día nublado, toma en cuenta que el día va a mostrarte tarde o temprano la luz del sol. Y siguiente cosa, si tienes síntomas físicos que no tienen una razón específica de ser síntomas de tipo enfermedad, también estos van a ir pasando en la medida en que vayas estando menos tenso, menos triste y con más esperanza a la vida. Haciendo un recuento de lo que le sucede a una persona que sufre una pérdida, hemos dicho que toda persona que tiene este tipo de situación va a pasar por aquello que se llama un duelo, que incluye una etapa de shock, una etapa de negación, una etapa de afloración de emociones, una etapa de aislamiento y de rencor, y decíamos en el módulo pasado que todo esto que está sucediendo en el ser humano, tarde o temprano tiene que salir, tiene que mostrarse en esta parte física de la cual nosotros estamos hechos, que se llama cuerpo. Nuestra psicología y todo lo que está pasando en nuestra mente es tan poderoso que puede hacer que nos sintamos bien o que nos sintamos mal. Por eso los grandes especialistas y también los sabios del Oriente dicen que de acuerdo a tus ideas es tu forma de vida. Si tú alimentas tu mente de ideas positivas, lo más seguro es que tu cuerpo también esté actuando en forma positiva, que la postura de tu cuerpo sea recta, que tu respiración sea una respiración tranquila y que todos tus órganos estén también actuando en una forma correcta. Sin embargo, si tú le echas a tu mente ideas que no son correctas, si tú dejas que las emociones empiecen a navegar dentro de tu mente como locas de la casa, entonces forzosamente tendrás que tener consecuencias desastrosas. Y te voy a poner un ejemplo que quizás no sea el mejor, pero que te puede ayudar mucho. Mira, tenemos un sistema digestivo maravilloso. Un sistema digestivo que lo que hace es chupa exclusivamente aquello que te va a alimentar. Y claro, todo aquello que es basura, simple y sencillamente pasa por el intestino grueso y el cuerpo lo expulsa por algo que se llama recto, por algo que se llama ano. ¿Qué sucede con la mente? Ojalá que nuestra mente tuviera un aparato digestivo y todos los malos pensamientos, los rencores, las ideas negativas, la educación negativa, simplemente las pudieras hacer popó por un intestino cerebral que saliera automáticamente. El gran problema es que el cerebro no tiene esto. El cerebro automáticamente no convierte en popó las ideas negativas, las emociones negativas, los pensamientos negativos, la información que te viene desde fuera que no te sirve para nada. Uno es el que tendría que hacer este trabajo digestivo del cerebro. Una persona tendría que ser capaz de decir, ¿esta idea me sirve? No, va para afuera.
¿Esta crítica me sirve? No, va para afuera. ¿Este rencor, este mal recuerdo me sirve? No, va para afuera y quedarse únicamente con aquello que es nutritivo y positivo. El gran problema es que la mayoría de las personas no hacen esto. Lo hacen aquellos que en la oración saben pedir perdón y perdonarse. Lo hacen aquellos sabios que en la meditación, en el yoga, en lo que le llaman la búsqueda de la metafísica, van aprendiendo a no depender de cosas negativas. Lo hacen las personas que son monjes budistas o que tratan de limpiar la mente en una forma constante, pero el ordinario el común de la gente no lo hace. Así que, ¿qué crees que sucede cuando en tu mente hay ideas negativas? Cuando en tu mente hay emociones equivocadas, pues esto se convertirá en elementos psicológicos que van unidos a elementos corporales. Y por eso estamos hablando de lo que se llama lo psicosomático. Lo psicosomático significa, fíjate bien la palabra, psico, primero está en la mente y luego pasa a la parte somática. ¿Qué significa soma? Carne, cuerpo. Entonces, algo estuvo primero en tu mente y después pasa a convertirse en algo que está en tu cuerpo. Y poníamos un ejemplo en el segmento pasado cuando una persona tiene miedo. ¿El miedo en qué parte del cuerpo lo localizarías? Evidentemente que el miedo es algo que está aprendido, es algo que se aprende y el miedo está en tu mente. Pero si ese miedo está frecuente, está una y otra vez ahí, el miedo al futuro, el miedo a la muerte, el miedo a una separación, el miedo a qué va a pasar con tu cáncer, el miedo a cómo me voy a recuperar de esto. Si eso está presente, mira, yo te podré decir que primero ese miedo se va a manifestar quizás en algunos movimientos tuyos. Por ejemplo, vas a empezar a estar moviendo el cuello de un lado para otro porque el miedo ya se convirtió en una tensión muy fuerte en el cuello. O vas a empezarte a rascar. O vas a empezarte a lo mejor a deprimir y tu cuerpo se va a ir hacia abajo. Pero esos son solamente movimientos. Al ratito ese miedo, si sigue ahí, se va a convertir en insomnio. Y el insomnio se va a convertir en cansancio. Y el cansancio se va a convertir en mal humor. Y el mal humor se va a convertir en estreñimiento. Y estas cosas te van a ir provocando algo como lo que comentamos con esta joven que vivía en Querétaro y que por haber tenido un cambio de vida tan radical y tan fuerte, al venirse a vivir a México, ella se empezó a sentir mal, ¿lo recuerdas? Una mujer que en Querétaro, por ser un lugar pequeño, convivía con su familia, su esposo iba a comer a casa, llegaba a cenar temprano, no habría grandes momentos de separación, pero en cambio aquí en la Ciudad de México las cosas habían cambiado totalmente. Ella pensaba que todo estaba bien. Tenían una casa nueva en la Ciudad de México, el empleo maravilloso de su esposo, pero ya no llegaba a cenar temprano, ya no podía llegar a comer, ella se pasaba grandes horas del día sola y empezó con malestares en todo el cuerpo. Iba con el médico, no aparecía nada, le hacían análisis de sangre, no aparecía nada, le hacían radiografía, no aparecía nada, le hacían exámenes fecales y de orina para ver si tenía alguna bacteria, no aparecía nada, hasta que de repente un psicólogo descubre que ella se siente realmente mal y el cuerpo está empezando a funcionar mal por un problema mental. Es decir, la pérdida que está sufriendo. La pérdida porque ya no tiene al marido todo el tiempo, la pérdida porque está lejos de sus familiares en Querétaro, la pérdida porque ya no come con el marido, la pérdida porque tiene una casa pero esa casa no la puede llenar con nada, está haciendo que se sienta de esta manera. Te estoy explicando todo esto porque seguramente tú que me escuchas que estás pasando por una pérdida, estás pasando también por estas circunstancias corporales. ¿Tuviste una infidelidad? ¿Estás sufriendo una infidelidad? ¿Te quedaste sin trabajo?
te acaban de decir que tienes diabetes, que tienes una enfermedad, te acaba de cortar tu novio, te quedaste con una casa más pequeña de la que tenías antes, tus hijos se fueron de casa. Cualquier pérdida que hayas tenido se va a convertir, aunque tú no te hayas dado cuenta, en algunos síntomas. Yo que te invitaría a que hicieras en este momento, trata de ubicarlos. Trata de decir, a ver, ¿dónde están estos síntomas? ¿Me duele la cabeza? ¿Me duele la espalda? ¿Me duelen las piernas? ¿Me ha dado diarrea? ¿Estoy estreñido? ¿Se me nubla un poco la vista? ¿Empiezo a tener como zumbidos en los oídos? ¿Se me acalambran las extremidades? Pon atención. Estas cosas que no te habían pasado antes y que están apareciendo como síntomas nuevos, te van a acompañar cada vez que tengas una pérdida. Es normal que si a un niño le dolía la cabeza cuando se murió su mascota, cuando sea adulto y lo corte la novia, le va a doler la cabeza. Y cuando no entre a una escuela de posgrado porque no le dieron lugar, le va a doler la cabeza. Y cuando pierda a un ser querido por la muerte, le va a doler la cabeza. Es común que a un niño que cuando tuvo una pérdida se le acalambraban las piernas, estos mismos síntomas le aparezcan cada vez que tenga una pérdida. Entonces, tú trata de analizar en qué parte de tu cuerpo se está presentando en forma psicosomática el problema. ¿Para qué te va a ayudar? Para que no te espantes cuando esto te vuelva a suceder. Por ejemplo, yo le preguntaría a David, acabas de sufrir una pérdida, se murió tu tío. ¿Puedes ubicar en qué parte del cuerpo te afectó este pensamiento? Sin duda que sí, padre. La principal afectación fue en los riñones y eso provocaba muchos mareos. Entonces, riñones y esto ligado a la mente también, muchos mareos. Esto generalmente, David, te va a pasar en forma frecuente cuando tú tengas una pérdida. Quizás no te habías fijado, pero el estudio de la tanatología te va a ayudar a que cuando esto te vuelva a pasar no te pongas tan nervioso y con tanta tensión como te pusiste en esta ocasión. Y esto es bueno e importante saberlo, Padre José, porque sí causa temor, causa miedo de que uno pueda desarrollar alguna enfermedad peligrosa. Esto causa algo que llamamos angustia, y la angustia es factor de mayores enfermedades. Vamos a continuar hablando en el siguiente segmento.